Jamás olvidaré el sonido de mi teléfono al estrellarse contra el suelo de mármol cuando leí su nota. La grieta se extendió por la pantalla como si mi vida estuviera a punto de partirse de un modo repentino e irreversible. Gracias por ser tan confiado, Donovan. Considera esto mi renuncia al matrimonio y a la sociedad. Felicia. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Mi nombre es Donovan Merrick. Tengo 51 años y hace 24 horas, lo tenía todo. Una esposa hermosa llamada Felicia, a quien amé durante 23 años, un socio comercial llamado Randall Huxley, mi mejor amigo desde nuestros años en Northwestern, un imperio de bienes raíces comerciales de 18,3 millones que construimos desde cero. Y 2 hijas en la universidad que me llamaban su héroe. Ahora estoy de pie en un ático vacío sosteniendo un pedazo de papel que pesa más que el mundo. Señor Merrick, ¿se encuentra bien?, preguntó Thomas, el guardia de seguridad del edificio, desde la entrada. Debió escuchar el teléfono hacerse añicos. Thomas, ¿ha visto hoy a mi esposa? La señora Merrick salió esta mañana con varias maletas, señor. Dijo que se reuniría con usted en su viaje de negocios. Yo no estaba en ningún viaje de negocios. Estaba en el hospicio de mi madre en Milwaukee. La expresión en el rostro de Thomas me dijo que él lo entendió antes que yo. 20 años trabajando en edificios de lujo, ya había visto esta historia antes. 18,3 millones desaparecieron de las cuentas de nuestra empresa mientras yo sostenía la mano de mi madre moribunda. Cada acción, cada inversión, cada red de seguridad que construimos durante 2 décadas fue vaciada en un ataque coordinado por las 2 personas en quienes más confiaba. Randall manejaba nuestras finanzas. Felicia tenía autoridad como cofirmante. Juntos tenían todo lo necesario. ¿Quiere que llame a la policía, señor Merrick? ¿Con qué teléfono, Thomas? Ray. El sonido salió quebrado, como vidrio roto. ¿Y para decirles qué? Que mi socio y mi esposa usaron la autoridad legal que tenían para vaciar cuentas a las que tenían acceso total. Mi padre, Walter, siempre decía que yo confiaba demasiado. Mi madre, Dorothy, agonizando en esa cama de hospicio en Milwaukee, solía llamarlo mi mejor cualidad. Resultó que ambos tenían razón. El ático se sentía distinto ahora. Las ventanas de piso a techo que antes me mostraban un reino ahora me devolvían la imagen de un tonto. Cada mueble, cada obra de arte cuidadosamente elegida, cada fotografía de nuestra familia sonriente me burlaba con su presencia. En 3 semanas, el banco sería dueño de todo. Tomé la línea fija y llamé a mi hermano Vincent. Vince, necesito que te sientes. ¿Qué pasó? ¿Mamá está bien? Mamá sigue igual. Es Felicia. Se ha ido, con Randall y con el dinero. ¿Cómo que se ha ido? Quiero decir que se llevaron todo y desaparecieron. Las cuentas de la empresa, las cuentas personales, incluso los fondos universitarios de Bridget y Kalin. Eso es imposible. No puedes simplemente robar 18 millones. Claro que puedes si eres firmante autorizado y el dueño es lo bastante estúpido como para confiar ciegamente en ti. El silencio de Vincent se extendió como la grieta en la pantalla de mi teléfono. Finalmente habló. Ven a quedarte conmigo. Lo resolveremos. No hay nada que resolver, Vince. Lo planearon durante meses, quizá años. Mientras yo construía nuestro imperio, ellos construían su estrategia de salida. Caminé hacia la ventana y miré la calle, 30 pisos abajo. El área del ballet estaba llena de tráfico de la tarde. Jóvenes con chalecos rojos corriendo para traer autos costosos a personas que aún tenían dinero. En unos meses, ese sería yo. No el que espera su auto, el que corre a buscarlo. Tío Donovan, escuché la voz de mi sobrino Jordan a través del teléfono. Debía estar con Vincent. Estoy en la oficina. Las computadoras ya no están. Los archivos desaparecieron. Incluso la máquina de café se la llevaron. Minuciosos, ¿no? Hay algo más. Encontré un correo impreso en el suelo.
Es una confirmación de vuelo. 2 boletos a las Islas Caimán fechados ayer. Así que probablemente brindaban con champán en una playa mientras yo permanecía en las ruinas de todo lo que había construido. Había algo casi admirable en lo completa que había sido su traición. No solo se llevaron el dinero. Se llevaron el futuro, la seguridad, la identidad misma que me tomó décadas construir. Señor Merrick, dijo Thomas suavemente desde la puerta. Me han pedido que solicite sus llaves. La administración llamó. El pago de la hipoteca ya rebotó. Trabajan rápido. Tenía 72 horas para desalojar. 72 horas para empacar 23 años. Me pregunté si Felicia también había calculado eso. Cada detalle, cada movimiento, coreografiado. Mientras yo enseñaba a nuestras hijas sobre la integridad y el trabajo duro, ella aprendía sobre banca offshore y liquidación de activos. Theodore Ashford. No conocería ese nombre hasta dentro de 6 meses. Pero en algún lugar de esta ciudad, él ya me estaba buscando, un multimillonario en busca del hombre que salvó a su hijo hace 30 años. La vida estaba preparando un giro que yo no podía ver. Pero primero necesitaba destruirme por completo. La nota seguía en mi mano. La letra de Felicia, la misma caligrafía elegante que solía escribir te amo en nuestras tarjetas de aniversario. Gracias por ser tan confiado. No lo siento. No tuve opción. Solo gracias, como si yo le hubiese hecho un favor al ser el tonto en su juego. Donovan, dijo Vincent desde el teléfono. Vamos a buscarte. No vale la pena. Yo iré mañana. Esta noche quiero quedarme aquí y memorizar exactamente cómo se siente la estupidez. Eso no es saludable. Tampoco lo es confiar todo lo que tienes a tu esposa y a tu mejor amigo. Pero aquí estamos. Después de colgar, me quedé en ese ático vacío y me hice una promesa. Iba a sobrevivir. No porque fuera fuerte o inteligente o especial, sino porque Bridget y Kalin necesitaban ver a su padre levantarse. Necesitaban saber que la traición no era el final de la historia. No sabía que un niño de 8 años al que saqué del río Niágara en 1994 había crecido para convertirse en Christopher Ashford, hijo de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Ese pequeño acto de bondad, olvidado hacía décadas, había iniciado una reacción en cadena que chocaría con este momento de destrucción para crear algo que ni la tragedia ni el triunfo podrían haber construido por sí solos. Pero esa revelación estaba a meses de distancia. Primero vendría la caída, y aún me quedaba mucho por caer. 6 meses antes de que todo colapsara, creía estar viviendo el sueño americano. Cada mañana, a las 5:45, sonaba mi alarma en nuestro ático en Chicago, y encontraba a Felicia ya despierta, de pie en el balcón con 2 tazas de café, observando cómo el amanecer pintaba de oro el lago Michigan. Otro día en el paraíso, señor Merrick, decía, entregándome mi taza. Siempre el mismo tostado oscuro brasileño. Siempre con solo un chorrito de crema. Siempre en la taza de Harvard Business School que me había regalado en nuestro 20º aniversario. Solo si tú estás aquí, señora Merrick, respondía yo. Era nuestro ritual matutino, tan confiable como el propio amanecer. Nuestra empresa, Merrick y Huxley Real Estate Comercial, operaba desde una torre de cristal en North Michigan Avenue. Nos especializábamos en desarrollo de propiedades de lujo en Illinois, Wisconsin e Indiana. La fórmula era simple pero efectiva. Yo encontraba las propiedades y gestionaba las relaciones con los clientes. Randall manejaba operaciones y finanzas, y Felicia dirigía marketing y relaciones públicas. 3 patas de un mismo banco, todas esenciales y todas completamente confiables. Donovan, eres demasiado blando con los contratistas, solía bromear Randall durante nuestros juegos de golf de los jueves en el Medina Country Club. ¿De verdad te importa que ellos también ganen dinero? Por eso siempre terminan nuestros proyectos a tiempo, le recordaba mientras alineaba mi put. El respeto es más barato que las demandas. Randall soltaba su carcajada profunda, esa que llenaba cualquier habitación. Éramos amigos desde nuestro 2º año en Northwestern, cuando nos asignaron como compañeros de cuarto.
Él estudiaba finanzas. Yo, administración de empresas. Iniciamos nuestra primera compañía en la habitación del dormitorio, revendiendo libros de texto en línea. Ganamos $12,000 en nuestro último año. Ahora administrábamos propiedades valuadas en cientos de millones. Las cenas de los domingos ocurrían en la casa de mi padre, Walter, en Naperville. Mi madre, Dorothy, cocinaba suficiente comida para un ejército, aunque normalmente solo estábamos la familia más cercana. Mi hermano Vincent llegaba con sus hijos, Jordan y Marcus. Felicia ayudaba a mi madre en la cocina, mientras fingía no mirar su teléfono cada 5 minutos. «Papá, cuéntales la vez que casi compraste ese hotel embrujado», rogaba mi hija Bridget, que había vuelto a casa desde la Universidad de Michigan para el fin de semana. «No estaba embrujado», insistía yo. Los cimientos se estaban asentando y hacían que las tuberías gruñeran. «Eso es exactamente lo que los fantasmas quieren que creas», añadía Colleen, que venía de Notre Dame. Aquellos eran los días dorados, cuando el éxito parecía permanente y la confianza parecía merecida. El negocio prosperaba porque cada uno jugaba su papel a la perfección. Recuerdo un trato en particular que resumía lo bien que trabajábamos juntos, un desarrollo de 40 millones en Milwaukee, transformando una antigua cervecería en condominios de lujo. «Los números están ajustados», dijo Randall, extendiendo hojas de cálculo sobre la mesa de conferencias. «Necesitamos recortar algo». «Nada de tocar la preservación histórica», interrumpió Felicia. «Ese es todo nuestro ángulo de marketing. La herencia de Milwaukee combinada con lujo moderno. Entonces negociemos mejor con los vendedores», propuse. «Me encargaré personalmente». 3 semanas después, habíamos asegurado la propiedad por 35 millones, preservado los elementos históricos y prevendido 60% de las unidades antes de colocar la primera piedra. Así funcionábamos. La precisión financiera de Randall, el genio de marketing de Felicia y mis habilidades de negociación operando en perfecta armonía. Pero las señales de advertencia estaban allí, ocultas a simple vista, como grietas cubiertas con pintura en un edificio viejo. Felicia comenzó a irse los fines de semana sola, lo que llamaba sus retiros de autocuidado. «Trabajas demasiado», decía, guardando su bolso Louis Vuitton para pasar la noche. «Necesito estos descansos para mantenerme centrada. ¿Quieres que vaya contigo?», le ofrecía. «Eso arruina el propósito del autocuidado, cariño. Además, alguien tiene que quedarse aquí para asegurarse de que Randall no compre más autos clásicos». Me besaba en la mejilla y yo la despedía desde la ventana mientras su Mercedes desaparecía entre el tráfico. Nunca se me ocurrió comprobar si realmente iba a los pas de los que hablaba. Randall también desarrolló un patrón. Emergencias familiares que, por coincidencia, siempre ocurrían los mismos fines de semana en los que Felicia estaba fuera. Su hermana en Denver, su primo en Miami, su anciana tía en Phoenix. «La familia es primero», decía yo, aprobando sus días libres sin dudar. «Eres demasiado comprensivo, socio», respondía él, ya encaminándose hacia la puerta. Incluso nuestro contador, un veterano llamado Harold Brennan, intentó advertirme a su manera. «Ha habido muchas liquidaciones en el portafolio últimamente», mencionó durante nuestra revisión trimestral. «El mercado está alto», respondí. «Randall dice que es inteligente tomar ganancias. Quizá deberías revisar estos documentos tú mismo, Donovan. Confía, pero verifica, como dijo Reagan. Para eso tengo socios, Harold, para no tener que verificar cada cosa». Harold solo negó levemente con la cabeza y archivó los papeles. Se retiró 2 meses después de manera bastante repentina. Debí preguntar por qué. La última cena de domingo en casa de mis padres antes de que todo se viniera abajo, mi padre me llamó aparte. «Has construido algo especial, hijo», dijo Walter, sirviéndose un whisky en su despacho. «Tu madre y yo estamos orgullosos». «No podría haberlo hecho sin Randall y Felicia», repliqué, creyendo cada palabra. «Solo recuerda, el dinero cambia a las personas. A veces te muestra quiénes eran realmente desde el principio».
No a los míos, papá. Hemos pasado por demasiado juntos. Él me miró sobre su vaso. Por un momento pensé que quería decir algo más. En cambio, solo alzó su whisky. Por la lealtad. Por la lealtad, repetí. Si hubiera sabido que esa sería la última vez que brindaríamos por algo en ese despacho, quizá habría prestado más atención a la tristeza en sus ojos. Pero estaba demasiado ocupado creyendo en la vida que pensé que había construido como para notar la que en realidad se desmoronaba bajo mis pies. La llamada llegó a las 3:47 de la tarde del martes 15 de marzo. Estaba sentado en la habitación 237 del Hospicio Memorial de Milwaukee, sosteniendo la mano de mi madre Dorothy mientras dormía. Llevaba 6 meses luchando contra un cáncer de páncreas y los médicos decían que nos quedaban días, quizá horas. Mi teléfono vibró con una notificación de Chase Bank. Retiro de gran magnitud aprobado desde la cuenta principal de Merrick y Huxley Holdings. Luego otra vibración. Y otra. Y otra. Salí al pasillo para llamar a nuestro departamento contable, pero nadie respondió. Extraño para un martes por la tarde. Intenté llamar al celular de Randall. El número que usted ha marcado ya no está en servicio. El estómago se me hundió. Llamé a la línea principal de la oficina. Mi sobrino Jordan contestó al primer timbrazo, la voz aguda por el pánico. Tío Donovan, gracias a Dios, algo anda mal. Muy mal. Randall llegó esta mañana con un equipo de mudanza. Se llevaron todo. Las computadoras, los servidores, hasta los archivadores. Dijo que usted lo autorizó para la nueva adquisición. ¿Qué nueva adquisición? Jordan, ¿dónde está Felicia? Se fue como a las 10 de la mañana. Dijo que volaba a Milwaukee para estar con usted y con la abuela Dorothy. Ella nunca llegó aquí. Jordan, revisa las cuentas de la empresa ahora mismo. Escuché tecleo, luego silencio, y después un sonido como si hubieran golpeado a Jordan en el estómago. Están vacías. Todas. La cuenta operativa, la cuenta de reserva, el portafolio de inversiones. Tío Donovan, no queda nada. Eso es imposible. Hay protocolos de seguridad, múltiples firmas requeridas. Las autorizaciones de retiro tienen ambas firmas, la suya y la de Randall. Fechadas el viernes pasado, cuando se supone que usted estaba en la oficina. El viernes pasado yo estaba aquí, con mamá. Felicia lo sabía. Ella misma me había llevado al aeropuerto. Jordan, ve a mi casa. Revisa la caja fuerte en mi despacho. La combinación es tu cumpleaños. 20 minutos después, volvió a llamar. La caja fuerte está vacía, pero hay un sobre en su escritorio. Léelo. Tío Donovan, quizá debería venir usted. Léelo, Jordan. Tragó saliva y comenzó. Donovan, para cuando leas esto, Randall y yo estaremos comenzando nuestra nueva vida. 23 años me enseñaron que los tipos buenos terminan últimos. Siempre fuiste demasiado confiado, demasiado generoso. Considera esto una lección de realidad. No intentes encontrarnos. Los abogados se encargarán del divorcio. Gracias por ser tan confiado. Felicia. El pasillo del hospicio empezó a dar vueltas. Una enfermera me preguntó si necesitaba sentarme. Negué y me tambaleé hasta el baño, donde vomité hasta que no quedó nada excepto bilis e incredulidad. Cuando finalmente regresé a la habitación de mamá, ella estaba despierta, mirándome con esos ojos agudos que ni el cáncer podía apagar. ¿Qué ocurre, cariño? Nada, mamá. Solo estoy cansado, susurré. No le mientas a tu madre moribunda. Es por Felicia, ¿verdad? Las madres siempre sabemos. Asentí, incapaz de pronunciar palabra. Esa mujer nunca te mereció, dijo, apretando mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Pero sobrevivirás a esto. Eres mi hijo. Estamos hechos de un material más fuerte del que ellos imaginan. Pasé las siguientes 3 horas al teléfono con abogados, bancos e investigadores federales. El alcance de la traición era impresionante.
Habían planeado todo por al menos 18 meses. Documentos falsos con firmas forjadas, cuentas offshore en las Islas Caimán, incluso los fondos universitarios de nuestras hijas, mantenidos en un fideicomiso, habían sido drenados mediante un vacío legal que Randall había escrito en los documentos del fideicomiso años atrás. ¿Cuánto se llevaron?, preguntó Vincent cuando llegó al hospicio esa tarde. Todo. 18,3 millones en activos líquidos. Las propiedades están hipotecadas al máximo con préstamos que, según esto, firmé yo. La casa, los autos, el barco, todo apalancado y en incumplimiento. Debo más de lo que valgo. Vamos a pelear esto. Cargos criminales, demandas civiles, lo que haga falta. ¿Con qué dinero, Vince? Se lo llevaron todo. Y lo hicieron de un modo lo bastante legal como para que deshacerlo lleve años y cientos de miles en honorarios legales que no tengo. Mi teléfono sonó. Bridget, llamando desde Michigan. Papá, mi pago de matrícula rebotó. La oficina de finanzas dice que debo pagar antes del viernes o no podré inscribirme el próximo semestre. ¿Qué está pasando? Pon a tu hermana también. Llamada en conferencia. Cuando ambas estuvieron en la línea, les conté todo. El silencio que siguió fue peor que cualquier llanto. ¿Mamá hizo esto?, preguntó finalmente Kalin. ¿Mamá y el tío Randall? Me temo que sí, cariño. ¿Pero por qué? Estábamos felices, ¿no éramos felices? Yo creía que sí. La voz de Bridget se volvió dura. Voy a dejar la universidad y conseguir un trabajo. Kalin, tú también. Ayudaremos a papá a reconstruir todo. No, absolutamente no. Yo resolveré lo de su matrícula. Ustedes concéntrense en sus estudios. ¿Con qué dinero, papá?, preguntó Bridget. La simple lógica cruel de esa pregunta rompió algo dentro de mí. Aún no lo sé, pero les prometo que seguirán en la universidad. Después de colgar, me quedé con mamá hasta que volvió a dormirse. A la mañana siguiente, apretó mi mano por última vez. Lucha, Donovan, pero no dejes que el odio te envenene. Prométemelo. Lo prometo, mamá. Murió esa tarde, sin saber que tendríamos que enterrarla con dinero prestado por Vincent, porque incluso la cuenta destinada al funeral había sido vaciada. Felicia había sido especialmente minuciosa. Incluso canceló mis tarjetas de crédito y las reportó como robadas. Cuando intenté comprar un sándwich en la cafetería del hospital, mi tarjeta fue rechazada. Las grabaciones de seguridad de nuestro edificio de oficinas mostraban todo, Randall dirigiendo a los mudanceros mientras Felicia supervisaba la trituración de documentos. Usaban ropa combinada, como si hubieran coordinado también el vestuario de su traición. La marca de tiempo mostraba 10:47 de la mañana, justo cuando yo leía los salmos a mi madre moribunda. «Podemos usar este material en la corte», dijo el detective. «Tenían autoridad legal para estar allí y acceder a esas cuentas», respondió el agente del FBI. «Esto es un asunto civil, no criminal, a menos que podamos probar firmas falsificadas, lo que tomará meses de trabajo con contadores forenses. Meses que yo no tenía. Los avisos de ejecución hipotecaria ya estaban llegando. Las órdenes de embargo de los autos ya estaban firmadas. La vida que había construido durante 25 años había sido demolida en una sola mañana, y las dos personas en quienes más confié probablemente brindaban en alguna playa, gastando dinero que aún tenía mi sudor encima. Tocar fondo tiene una dirección específica. Para mí, era 4782 South Ashland Avenue, Unidad B, el sótano de mi primo Raymond en el sur de Chicago. 6 meses después de perderlo todo, yacía en un futón de 20 años, mirando tuberías expuestas y calculando cuántas horas de trabajo pagado al salario mínimo necesitaría para devolver los $200 que Raymond me había prestado para comestibles. «No puedes vivir así para siempre, Donovan», dijo Raymond, bajando un plato con sobras de la cena. «Eres brillante. Las empresas te contratarían de inmediato. Nadie contrata a un ejecutivo de 51 años que perdió 18 millones y fue estafado por su propia esposa. Soy radiactivo, Rey.
Mi nombre es un chiste en cada oficina de bienes raíces desde aquí hasta Milwaukee. Había solicitado 73 trabajos en esos 6 meses. De todo, posiciones en bienes raíces comerciales, administración minorista. Las entrevistas siempre seguían el mismo patrón, el reconocimiento en su rostro, seguido de lástima mal disimulada y después una promesa de nos pondremos en contacto que nunca se cumplía. Llamaron del Ritz-Carlton, dijo Raymond en voz baja. El puesto de ballet. Dicen que puedes empezar el lunes si quieres. Ballet Parking. De una oficina en esquina con vista a Michigan Avenue a correr bajo la lluvia para buscar autos ajenos. Pero $12 la hora más propinas era mejor que 0 y una deuda creciente. Lo aceptaré, dije. Donovan, esto es temporal. Lo sabes, ¿verdad? Todo es temporal, Rey. Antes creía que el éxito era permanente. Mira cómo terminó eso. Mi primer día en el Ritz fue un martes de octubre. Me dieron un chaleco rojo demasiado ajustado y un moño que me recordó al que usé el día de mi boda. La ironía no pasó desapercibida mientras corría bajo la lluvia helada para traer un Bentley a un ejecutivo farmacéutico que ni siquiera me miró a los ojos. Rápido, Merrick, ladró Tommy, el capitán de ballet, un joven de 25 años. A esta gente no le gusta esperar. Yo conocía a esa gente. Yo solía ser esa gente. Ahora era invisible, solo unas manos que entregaban autos y aceptaban sus billetes arrugados de $5 con gratitud ensayada. Lo peor era ver caras conocidas, antiguos clientes, socios comerciales, incluso hombres de mi club de golf. La mayoría fingía no reconocerme. Los que sí lo hacían siempre repetían lo mismo. Donovan, ¿eres realmente tú? ¿Cómo caen los grandes, Un jueves particularmente brutal, me tocó estacionar autos para una conferencia de bienes raíces en el hotel. Mis antiguos competidores estaban allí, hablando de negocios que yo debería haber estado haciendo, propiedades que alguna vez quise adquirir. Robert Garrison, que siempre había quedado en segundo lugar en nuestras guerras de ofertas, no pudo resistir acercarse. Merrick, supe lo de Felicia y Randall. Están en Costa Rica, ¿sabes? Compraron una propiedad turística. Viven como reyes, con tu dinero. Gracias por la actualización, Robert, dije, tomando sus llaves. Para ser justo, nadie lo vio venir. Felicia nos engañó a todos. Solo a mí, Robert. Solo tenía que engañarme a mí. Desarrollé una rutina para sobrevivir. Turno temprano de 6 de la mañana a 2 de la tarde, turno vespertino en un supermercado acomodando estantes, y por la noche, solicitudes laborales que nunca eran respondidas. Los fines de semana los reservaba para visitar a mis hijas, aunque debía pedir prestado el auto de Vincent para llegar a sus campus. Papá, por favor déjanos ayudarte, me rogó Bridget en una visita. Podemos trabajar, pedir préstamos. Su educación es lo único que no les robaron. No permitiré que también les quiten eso. Pero te estás matando. Mírate. ¿Cuándo fue la última vez que realmente dormiste? Duermo bien, mentí. La verdad era que cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Felicia, escuchaba la risa de Randall y recordaba cada señal de advertencia que ignoré. El punto de inflexión llegó en una noche lluviosa de miércoles, a finales de octubre. Estaba cubriendo un turno doble, eran casi las 11 de la noche, agotado y empapado. Un Rolls-Royce Phantom negro se detuvo bajo el pórtico, el tipo de auto que cuesta más que la casa de la mayoría de las personas. El tipo de auto que solía decirme que algún día tendría. El conductor bajó, un hombre sólido, de unos 60 años, vestido con un uniforme de chofer que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Me miró, se detuvo, volvió a mirarme. Señor, usted es Donovan Merrick, ¿verdad? Solo Donovan. Cuidaré bien del auto. No, señor, no entiende. Había urgencia en su voz, suficiente para hacerme detener. Usted es el Donovan Merrick de Buffalo, 1994. Mi mente retrocedió a toda velocidad. Buffalo, 1994.
Yo tenía 21 años. Trabajaba en construcción entre semestres para ahorrar cada centavo para la matrícula. Ese verano viví allí. Sí, señor. Mi empleador, el señor Theodore Ashford, ha estado buscándolo durante 30 años. Usted salvó la vida de su hijo. 15 de julio de 1994. Río Niágara. El niño que cayó durante un picnic. El recuerdo me golpeó como agua helada. Un día caluroso de julio. Estaba almorzando junto al río cuando escuché gritos. Un niño, quizá de 8 años, luchando contra la corriente mientras su familia permanecía paralizada en la orilla. No pensé, simplemente me lancé. La corriente era más fuerte de lo que imaginé, brutal, implacable. De algún modo lo alcancé y lo llevé hasta la orilla. Sus labios estaban azules, pero respiraba. Le hice RCP hasta que tosió agua del río. En cuanto oí las sirenas acercarse, me fui. Ya llegaba tarde al trabajo y mi supervisor había amenazado con despedir a cualquiera que volviera a retrasarse. Ese niño era Christopher Ashford, continuó el conductor. El único hijo del señor Theodore Ashford. Señor, el señor Ashford lleva 30 años tratando de encontrarlo. Contrató investigadores privados, puso anuncios en periódicos, todo. Solo tenía su nombre de pila y una fotografía borrosa. Alguien tomó esa foto hace 30 años. No importa, señor. Importa más de lo que imagina. Por favor, tome esto. Me entregó una tarjeta de presentación. Gregory Thornfield, abogado personal del señor Ashford. Estará aquí mañana al mediodía. Por favor, señor, escuche lo que el señor Ashford tiene que ofrecerle. El conductor volvió al Rolls y se marchó sin dejarme estacionarlo. Me quedé allí, bajo la lluvia, sosteniendo una tarjeta que podía ser otra decepción, o el comienzo de algo que aún no podía imaginar. Esa noche busqué información sobre Theodore Ashford. Multimillonario tecnológico, patrimonio neto de 14.000 millones. Y, al parecer, llevaba 3 décadas buscándome por algo que yo había olvidado 20 minutos después de que ocurriera. Gregory Thornfield llegó al Ritz-Carlton exactamente a mediodía del día siguiente, en el mismo Rolls-Royce negro. Era todo lo que esperarías del abogado de un multimillonario: cabello plateado, traje impecable, un apretón de manos que transmitía poder y respeto. Señor Merrick, gracias por aceptar reunirse. El señor Ashford está ansioso por verlo. Trabajo hasta las 2, dije, señalando mi chaleco rojo de ballet. Ya no. Hablé con su gerente. Está oficialmente en licencia personal con pago cubierto. ¿Nos vamos? El viaje a la oficina de Ashford tomó 40 minutos. Pasamos del glamour turístico del centro a un complejo privado en Highland Park que parecía más un campus universitario que una sede empresarial. Los guardias nos dejaron pasar por 3 retenes de seguridad antes de llegar a un edificio que parecía hecho completamente de cristal y esperanza. La oficina de Theodore Ashford ocupaba todo el último piso. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, entré en un espacio que redefinía lo que significaba riqueza. Pero lo que captó mi atención no fue el monet en la pared ni la vista del lago Michigan. Fue un recorte de periódico enmarcado, Buffalo Evening News, 16 de julio de 1994. Héroe desconocido salva a un niño del río Niágara. Theodore Ashford se levantó de detrás de su escritorio. Tenía 78 años, pero se movía como un hombre que nunca se había inclinado ante nada, excepto la gratitud. Sus ojos se llenaron de lágrimas en cuanto me vio. Donovan Merrick dijo, con la voz quebrada. He esperado 30 años para decir esto. Señor Ashford, solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, interrumpió otra voz, más joven, detrás de mí. Usted hizo lo que solo usted hizo. Me giré y vi a Christopher Ashford. 38 años, exitoso, vivo. El niño de labios azules que saqué del río era ahora un hombre con 3 hijos, cuyos retratos llenaban una mesa lateral. Señor Merrick, ahora tengo hijos, continuó Christopher. 1 de 8, 1 de 6 y 1 de 3 años.
Ellos existen porque usted decidió que mi vida valía más que su empleo ese día. ¿Lo recuerda? Usted llegó tarde. Me despidieron, de hecho, dije, viendo la escena con claridad renovada. Pero conseguí otro trabajo la semana siguiente. ¿Lo despidieron por salvar a mi hijo?, murmuró Theodore. ¿Y nunca intentó contactarnos? ¿Nunca buscó una recompensa? La policía dijo que se fue antes de dar su nombre completo. ¿Por qué? No necesitaba recompensa. El niño estaba vivo. Eso era suficiente. Theodore caminó hacia su escritorio y tomó una carpeta gruesa. Sé lo que le pasó, señor Merrick. Sé de Felicia, de Randall, de los 18,3 millones que le robaron. Sé que trabaja como valet y que vive en el sótano de su primo. Mi cara ardió de vergüenza. Supongo que todos lo saben. Fue un escándalo enorme. ¿Escándalo? No, señor Merrick. Tragedia. Fue traicionado por quienes más confiaba. Pero también sé esto. Usted ha solicitado empleos durante 6 meses. Cada verificación de referencia menciona su integridad, su brillantez, su lealtad. La única razón por la que no lo contratan es por miedo a la asociación con su situación. Una forma elegante de decir que soy imposible de contratar. Era imposible de contratar, hasta ahora. Theodore deslizó la carpeta hacia mí. Ábrala. Dentro había un contrato nombrándome director ejecutivo de Ashford Properties International, la división inmobiliaria del imperio de Theodore. La línea del salario me detuvo el corazón. 3,2 millones anuales. Esto es una broma, dije. Siga leyendo, indicó Gregory Thornfield. Bono de firma, 5 millones. Opciones de acciones valoradas en 50 millones, con un periodo de consolidación de 5 años. Beneficios completos, vivienda, auto de empresa, y al final, 2 fondos educativos para Bridget y Colin Merrick, 2 millones cada uno, disponibles de inmediato. Señor Ashford, esto es una locura. Saqué a un niño del río hace 30 años. Esto no es proporcional. ¿Proporcional? La voz de Theodore se endureció. Déjeme hablarle de proporcionalidad. Christopher es mi único hijo. Su madre murió al dar a luz. Durante 8 años, él fue todo mi mundo. Cuando cayó al río, quedé paralizado por el miedo. Vi desaparecer mi universo en la corriente y no pude moverme. Usted no dudó. Se lanzó sin saber quién era, sin saber si habría recompensa, sin quedarse para recibir las gracias. Pero, 3 millones al año, 50 millones en acciones. Gano eso en una semana, señor Merrick. El dinero son solo números después de cierto punto. Pero mi hijo, mis nietos, esos no son números. Son mi vida. Y existen porque usted actuó. Christopher se puso de pie. Hay algo más, señor Merrick. Algo que papá aún no le ha dicho. Theodore sonrió. Fue la primera sonrisa auténtica que le vi. Hace 6 meses, cuando por fin logramos encontrarlo mediante software de reconocimiento facial y una base de datos del DMV, empecé a seguir su situación, continuó Christopher. Cuando me enteré del robo, investigué un poco. Su esposa y su socio cometieron un error. Intentaron lavar el dinero a través de una firma de inversión inmobiliaria en Phoenix. Yo era dueño de esa firma, señor Merrick, intervino Theodore. La compré 3 meses atrás, cuando descubrí su conexión con su caso. Adquirieron una propiedad de 12 millones con nosotros. Hemos documentado todo, trabajando con fiscales federales. Ayer los arrestaron en Costa Rica y los extraditaron. El FBI allanó sus cuentas esta mañana. Las piernas se me aflojaron. Gregory Thornfield me guió hasta una silla. Están siendo acusados de fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración, prosiguió Theodore. Resulta que algunas de esas firmas realmente sí estaban falsificadas. Mis contadores forenses encontraron 17 documentos con autorizaciones adulteradas. Cada uno vale entre 5 y 10 años en prisión federal.
Además, el dinero que robaron ha sido congelado y será devuelto a usted después del juicio. ¿Cuánto gastó para que esto ocurriera? Pregunté. Unos 4 millones en honorarios legales y de investigación, respondió Theodore con naturalidad. Considérelo un reembolso parcial de una deuda de 30 años. No puedo aceptar todo esto. Es demasiado. Puede y lo hará, dijo Theodore con firmeza. Porque creo en algo, señor Merrick, el universo tiene un balance contable. Cada acto de bondad crea una deuda que tarde o temprano debe pagarse. Usted salvó a mi hijo sin saber quién era. Esa es la forma más pura de bondad que existe. Ahora me toca a mí salvarlo a usted, y yo sí sé exactamente quién es. ¿Y si fracaso? ¿Y si no puedo dirigir su empresa? El hombre que construyó un imperio de 18 millones a partir de $50.000 prestados. El hombre que se lanzó a un río embravecido sin dudar. Usted no va a fracasar. Además, Theodore sonrió. He leído cada informe de cada trato que cerró. Es brillante. No estoy siendo caritativo, señor Merrick. Estoy siendo inteligente. Usted me hará ganar cientos de millones. Hay algo más, añadió Christopher, sacando su teléfono. Me mostró una alerta de noticias. Estafadores inmobiliarios Felicia Merrick y Randall Huxley se quedan sin derecho a fianza. Enfrentan 127 años combinados. La foto los mostraba con uniformes naranjas, más pequeños de lo que yo recordaba. Sus planes perfectos reducidos a números de caso federal. ¿Cómo se siente al respecto?, preguntó Theodore. Como si el universo realmente llevara un balance, respondí. Bien. Ahora, hablemos de su fecha de inicio. El lunes funciona para mí. Tenemos una adquisición de 2.000 millones en Nueva York que necesita su atención. De ballet a director ejecutivo en una sola conversación. De traicionado a reivindicado en una sola reunión. El niño que salvé había crecido para asegurarse de que su padre pudiera salvarme a mí. El círculo estaba completo. Pero la historia apenas comenzaba. 6 meses después de asumir como director ejecutivo de Ashford Properties International, me encontraba en mi oficina de esquina observando cómo el amanecer en Chicago pintaba la ciudad de oro. La misma vista que había tenido 40 pisos más arriba años atrás, pero con una perspectiva completamente distinta. Su cita de las 8 de la mañana, señor Merrick, anunció mi asistente, Catherine. Son sus hijas. Bridget y Colleen entraron, ambas a punto de graduarse ese semestre, libres de deudas gracias a los fondos educativos de Theodore. Se veían orgullosas, pero también preocupadas, como suelen verse las hijas que han visto a su padre reconstruirse desde las cenizas. Papá, vimos las noticias, dijo Bridget, levantando su teléfono. Randall recibió 25 años. Mamá, 20. Lo sé. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó Colleen. No hay nada que hablar. Ellos tomaron sus decisiones. Yo he tomado las mías, y consisten en enfocarme en quienes se quedaron, no en quienes se fueron. Esa tarde almorcé con mi padre, Walter, en el mismo restaurante donde solíamos celebrar nuestros triunfos, en los tiempos en que yo creía ser invencible. ¿Sabes cuál es la diferencia entre entonces y ahora?, preguntó mientras cortaba su bistec. Que soy mayor, supuestamente, más sabio. No. Antes estabas construyendo sobre arena, confiando en personas que no lo merecían. Ahora construyes sobre roca sólida. Theodore Ashford no es solo el padre del chico que salvaste. Es un hombre que pasó 30 años buscando a quien salvó a su hijo. Esa es la clase de lealtad sobre la que puedes construir un imperio. A mamá le habría gustado él, dije. Tu madre sabía que esto pasaría. No los detalles, pero sí el regreso. Lo último que me dijo antes de morir fue que te levantarías más alto que antes. Las madres saben cosas. 3 semanas después, revisaba contratos cuando Catherine tocó la puerta. Hay alguien aquí sin cita. Dice que lo conoce. Chester. El conductor de Theodore entró.
El mismo hombre que me había reconocido aquella noche bajo la lluvia. Señor Merrick, quería disculparme. Debí encontrarlo antes. El señor Ashford me tuvo buscándolo durante años, pero fallé. Chester me encontró exactamente cuando tenía que encontrarme. Un año antes, yo no habría apreciado lo que Theodore me ofrecía. Habría estado demasiado orgulloso, demasiado convencido de mi propio éxito. El tiempo fue perfecto. Mi esposa dice que el tiempo de Dios siempre lo es. Su esposa tiene razón. La verdadera educación vino de trabajar directamente con Theodore. Durante una sesión estratégica nocturna, compartió algo que cambió mi perspectiva por completo. Donovan, ¿sabe por qué realmente lo contraté? Porque salvé a Christopher. Eso lo trajo a la puerta. Pero lo contraté por cómo manejó perderlo todo. Usted trabajó como valet. Acomodó estantes en un supermercado. Nunca dejó de luchar. La mayoría de los hombres con su historial se habrían rendido, se habrían amargado, quizá hecho algo desesperado. Usted simplemente siguió trabajando. Eso me dice todo sobre su carácter. Tenía a mis hijas en mente. Exacto. Puso a otros por encima de su orgullo. Por eso Felicia y Randall pudrirán en prisión mientras usted construye algo magnífico. Ellos actuaron por codicia. Usted actúa por amor. Al mes siguiente, contraté a 17 personas que habían sido despedidas de sus trabajos corporativos. Todos mayores de 50, todos considerados demasiado calificados en otros lugares. Lo llamamos la división de segundas oportunidades. Se convirtió en nuestro departamento más rentable en un año, porque cada persona allí sabía lo que significaba ser descartada, y estaba decidida a demostrar que el mundo estaba equivocado. Vincent me llamó una tarde mientras salía de la oficina. ¿Sabes qué me dijo Jordan? Que estás diferente ahora. Más calmado, pero más fuerte. Como si hubieras atravesado un fuego y salido convertido en acero. Aprendí algo, Vince. Confiar no es una debilidad, incluso cuando otros abusan de ello. Felicia y Randall no robaron mi capacidad de confiar. Solo me enseñaron a confiar en mejores personas. ¿Y el dinero? Recuperar 18 millones debe sentirse bien. Los fiscales recuperaron como 14 millones después de honorarios legales. Pero, sinceramente, Theodore ya me ha ayudado a ganar el doble en bonos y acciones. El dinero ya no es lo importante. Lo importante es saber que un solo acto de bondad, completamente olvidado, puede volver 30 años después y cambiarlo todo. La última vez que vi a Christopher Ashford, llevó a sus hijos a mi oficina. Su hijo mayor, un niño llamado Daniel, tenía 8 años, la misma edad que Christopher tenía cuando lo saqué del río. «Tío Donovan», dijo el niño, porque así le había enseñado Christopher a llamarme. «Papá dice que tú eres la razón por la que existimos». «Tu papá exagera», respondí. «No», intervino Christopher, con firmeza. «Yo no exagero. Daniel, tu tío Donovan es la razón por la que tú puedes vivir. Por la que puedes crecer. Por la que puedes convertirte en lo que quieras ser. Nunca olvides que la decisión instantánea de una sola persona puede generar ondas que se extienden por décadas». Más tarde, esa misma noche, solo en mi oficina, saqué la nota que Felicia había dejado. «Gracias por ser tan confiado». La guardé como recordatorio, pero ahora era momento de soltarla. La introduje en la trituradora y la vi transformarse en confeti. Mi teléfono vibró con un mensaje de Bridget. «Papá, Colleen y yo estamos orgullosas de ti. No por la remontada, sino por nunca convertirte en alguien como ellos, incluso cuando tenías todas las razones para hacerlo». Caminé hacia la ventana y observé las luces de la ciudad. En algún lugar, seguramente había alguien enfrentando su propia traición, su propio colapso, su propio momento desesperado. Ojalá recordaran lo que yo había aprendido. A veces la vida te quita todo solo para mostrarte lo que realmente importa. Y a veces, una bondad olvidada regresa exactamente cuando necesita ser rescatado.
Theodore tenía razón acerca de que el universo lleva un balance. Cada crueldad crea un déficit. Cada acto de bondad genera un crédito. Y, a veces, si tienes mucha suerte, vives lo suficiente para ver cómo la cuenta se equilibra. Mi nombre es Donovan Merrick. Perdí 18 millones, y encontré algo infinitamente más valioso, el conocimiento de que las buenas acciones nunca mueren. Solo esperan, a veces durante décadas, el momento perfecto para florecer. El niño de 8 años que saqué del río Niágara no solo sobrevivió. Creció para asegurarse de que, cuando yo me estaba ahogando en traición, alguien estuviera allí para sacarme. 30 años después, el rescate estaba completo. Si has llegado hasta este punto de mi historia, probablemente entiendes que la vida tiene una forma peculiar de equilibrar la balanza cuando menos lo esperamos. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez enfrentaste traición o pérdida, o si alguna vez dudaste de si la bondad realmente importa, quiero que sepas que sí importa. Cada acto de bondad importa. Cada uno. Dale me gusta a este vídeo si tocó tu corazón. Compártelo con alguien que necesite recordar que tocar fondo solo significa que ahora tiene un cimiento desde el cual construir algo mejor. Déjame un comentario con tu propia historia de redención inesperada o con una bondad que regresó a ti justo cuando más la necesitabas. Y no olvides suscribirte a este canal para más historias que nos recuerdan que el espíritu humano es irrompible, incluso cuando todo lo demás se derrumba. Recuerda, confiar no es una tontería, incluso cuando traicionan tu confianza. La bondad no es debilidad, incluso cuando es olvidada. Y, a veces, solo a veces, el universo realmente lleva cuentas perfectas.